Una vez más, todo este tema vuelve a explotar, y la verdad, ya ni sorprende, porque cada vez que sale algo nuevo, en lugar de aclararse a favor de ciertas teorías, termina pasando exactamente lo contrario. Y lo de ahora es fuerte porque no viene de un fan, no viene de interpretación, no viene de clips sacados de contexto, viene de alguien que estuvo ahí, que vio todo el material completo, no solo lo que nos mostraron editado. Entonces, ya desde ahí, cambia completamente el peso de lo que se está diciendo. Porque una cosa es que la gente diga yo creo que son así, o a mí me parece que hay química, y otra muy distinta es que el propio director diga que había tantas escenas cuestionables que ni siquiera sabían cómo iban a mostrarlas. O sea, detente un segundo a pensar eso bien. No estamos hablando de un momento aislado tipo, uy, esto estuvo raro, no. Él habla de gran parte del material. Gran parte. Eso ya no es coincidencia. Eso ya es una dinámica constante durante la grabación. Y ahí es donde todo empieza a encajar demasiado bien con lo que vimos. Porque si te pones a recordar los capítulos, hay muchos cortes raros, cambios de cámara medio bruscos, momentos que parecen empezar en medio de algo o terminar sin cerrar del todo. Antes podías decir, bueno, es edición normal, pero ahora con este contexto es como... Ok, claramente había cosas que no podían dejar tal cual. Y no porque fueran malas, sino porque probablemente eran demasiado intensas, demasiado personales o simplemente no encajaban con lo que se puede emitir públicamente. Y eso te lleva a otra idea importante. Ellos realmente se olvidan de las cámaras. Porque si tú estás actuando, si tú estás siguiendo un guión, si estás pendiente de tu imagen, no llegas a ese punto. Siempre hay un filtro. Siempre hay una conciencia de me están grabando. Pero cuando ese filtro desaparece, cuando te metes tanto en el momento que ya no piensas en eso, es cuando pasan este tipo de cosas. Y eso es exactamente lo que se está dando a entender. Además, esto destruye completamente la narrativa de que todo era actuado o que Jungkook estaba incómodo. Porque vamos a ser sinceros, si alguien está incómodo o forzado, lo último que va a hacer es comportarse de una manera que luego el equipo tenga que recortar por subida de tono o por no ser apta para emisión. Eso simplemente no pasa. La incomodidad genera distancia, silencio, rigidez, no genera exceso de cercanía ni momentos difíciles de editar. Y también está el tema del guión, que durante tanto tiempo lo usaron como argumento principal, que si todo estaba planeado, que si había un libreto, que si cada interacción estaba pensada. Y, de nuevo, el propio director sale y dice, no. Literalmente dice que los escritores solo coordinaban cosas básicas, tipo lugares, reservas, logística, o sea, lo mínimo necesario para que el programa funcione. Pero lo importante, la interacción, la dinámica, lo que pasa entre ellos, eso no estaba escrito. Entonces, cuando ves el programa sabiendo esto, cambia completamente la forma en que lo percibes, porque ya no estás viendo dos personas siguiendo instrucciones, estás viendo a dos personas en un entorno real, reaccionando de forma real. Y por eso hay momentos que se sienten tan naturales, tan espontáneos, incluso a veces hasta caóticos o sin dirección, porque no hay alguien guiando cada segundo. Y lo más interesante es que esto tampoco es algo que aparezca de la nada. Si sigues su relación desde hace tiempo, ya se había visto muchas veces que cuando están juntos en un ambiente relajado, se desconectan del resto. Tienen su propio ritmo, su propia burbuja. Pero aquí, al ser un programa donde pasan tanto tiempo juntos, eso se amplifica muchísimo más. Hay más espacio para que eso ocurra. Y por lo visto ocurrió más de lo que pensábamos. Por eso no sorprende tanto que el director diga que incluso el staff se quedaba como ¿y esto cómo lo mostramos? Porque imagina estar ahí viendo todo en vivo, sin filtros, sin edición. Y darte cuenta de que hay cosas que simplemente no encajan con lo que se puede emitir en televisión o plataformas. No porque sean malas, sino porque cruzan cierto límite de lo que es aceptable mostrar públicamente. Y claro,
Ahora viene la reacción de siempre: intentar desmentir, minimizar o directamente atacar la fuente. Porque cuando ya no puedes sostener tu argumento con lo que se ve, intentas invalidar lo que lo contradice. Por eso, ahora hay gente cuestionando al director, como si eso cambiara algo. Pero la realidad es que él tiene acceso a todo el material, no solo a clips sueltos. Su perspectiva es mucho más completa que la de cualquier espectador. También hay algo que mucha gente no quiere aceptar, y es que a veces lo más simple es lo más real. No todo tiene que ser súper complicado o armado. A veces dos personas simplemente tienen una conexión fuerte, se llevan bien, disfrutan estar juntos. Y eso se refleja sin necesidad de exagerar nada. Y cuando tienes cámaras grabando durante tanto tiempo, eso inevitablemente se va a notar. Y aquí es donde todo este tema se vuelve tan grande, porque ya no es solo lo que vimos, sino lo que sabemos que no vimos. Eso cambia completamente el juego, porque ahora cada escena, cada interacción, se puede interpretar como una versión recortada de algo más grande, y eso genera aún más curiosidad, más debate, más análisis. En el fondo, todo esto termina reforzando una idea bastante clara. Lo que pasa entre ellos no se puede reducir a un guión ni a una actuación. Hay algo ahí que es natural, que fluye, que incluso a veces se les escapa del control hasta el punto de que la producción tiene que intervenir en la edición. Y eso es lo que realmente molesta a algunos, porque ya no es solo percepción o interpretación de fans. Ahora hay declaraciones directas que respaldan lo que muchos ya venían diciendo. Y cuando la realidad empieza a coincidir con lo que antes se descartaba como exageración, es cuando el discurso empieza a tambalearse. Al final, más allá de teorías o bandos, lo que queda es bastante evidente. Jimin y Jungkook en un espacio donde pueden ser ellos mismos, generando momentos tan naturales que ni siquiera todos pueden mostrarse. Y sinceramente, eso dice mucho más que cualquier argumento armado en redes.